Buenos días, estimada profesora María Elena Molineros. Díganos en qué establecimiento ejerce su profesión de docente En la unidad educativa Mitad del Mundo, y dónde está ubicada esa institución. en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Eh, Bien, voy a hacerle algunas preguntas acerca de su docencia, acerca de la profesión que imparte usted, ¿no? En cuál se detiene más. Bueno, mi especialidad es Historia y Ciencias Sociales, que abarca ciudadanía, filosofía e historia propiamente dicha. La materia mía es una materia interdisciplinaria, porque se relaciona con las matemáticas, con las ciencias naturales, con el lenguaje. En sí, de vez en cuando debemos tomar o aportar a estas asignaturas con algunos conocimientos. Igual ellas nos sirven de ayuda para las nuestras. Mira, la primera pregunta es, en sus clases, ¿cómo aplica el paradigma conductista? El paradigma conductista se refiere a la conducta, al comportamiento de los estudiantes. Es decir, en otras palabras, cómo usted eh, disciplina a sus alumnos para que ellos le pongan atención y sepan comportarse como seres humanos dentro del aula o pongan interés para el aprendizaje que uno se imparte. Y la segunda pregunta es, como educadora, ¿de qué manera realiza sus enseñanzas? Como educadora, a mí siempre me llama la atención y me ha gustado, pese a que yo soy en parte una educadora tradicional, pero no todo lo de la educación tradicional es malo, también hay cosas buenas y también yo me he actualizado en estos años para estar a la par con los conocimientos, pues yo siempre he requerido de los conocimientos previos. Les he mandado a los estudiantes a que investiguen una partecita del tema nuevo que voy a dar para que vengan con esos conocimientos y puedan participar. Y ahí en la clase pues yo utilizo la lluvia de ideas como estrategia, es decir, que libremente los estudiantes aporten y con eso yo planteo mi objetivo y sigo entregando los conocimientos, pero con el aporte de los estudiantes. ¿Esto por qué lo hago? Para que la clase no sea una clase monótona, sino para que sea una clase activa, participativa y que el estudiante dé su punto de vista. Ya, muy bien, muy bien. Y la tercera pregunta es, ¿qué entiende sobre paradigma cognitivo? El paradigma cognitivo es de los conocimientos. Es decir, que uno cuando recién se empieza como maestro siempre va a tener vacíos, lagunas y se va preparándose cada vez para el tema que va a enseñar. Pero conforme uno se avanza en años, se adquiere experiencias, tanto en destrezas como en estrategias. Y por lo tanto, no puedo decir que somos enciclopedias, pero si yo soy de la especialidad en esa asignatura, yo sí tengo digamos, respaldos en conocimientos. Bases. Y yo sí, como usted lo dice, bases. Y cuando se trata de historia o de filosofía o de ciudadanía, yo primero ubico el mapa y puedo decir que yo lo hago ya que ha cambiado mucho a nivel mundial. Los países, la ubicación, se han creado nuevos después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, yo hago el mapa en la pizarra, de acuerdo a los contenidos y al tema que yo voy a enseñar. Y los estudiantes traen de antemano las láminas bajadas del internet, ya que se les hace difícil a ellos dibujar, a pesar de que yo les he enseñado la manera como de calcar a lo antiguo, por eso digo que soy tradicional, utilizando un vidrio, la ventana del curso, ellos calcan de una original y reproducen. Y por lo tanto, de acuerdo al tema, ellos ubicamos el lugar, lo pintamos y resaltamos los puntos más importantes. Listo.
La 4 es, usted en sus enseñanzas con los estudiantes aplica el aprendizaje tradicional. Me dijo que usted es una profesora tradicional, ¿verdad? Es que no se puede borrar o decir que esto no vale. Debe ir de la par, porque el tradicional era memorístico, autoritario, Ujú. donde el maestro se creía enciclopedia. Yo no soy de esas maestras. Yo le acabé de decir que sí me actualizo en conocimientos y por eso hay que dar oportunidad a que el estudiante también sepa aportar. Lamentablemente el sistema educativo en la actualidad, desde hace 10 años, nos ha perjudicado a los maestros, porque si el maestro exige que sea responsable, que cumpla, no lo hay, y la educación lo hacemos padres, alumnos y maestros. Yo sé, como educadora, que sin el material importante que son los estudiantes, yo no podría ganarme mi sueldo. Pero si el alumno no viene preparado y no hay el control de las tareas en la casa, pues estamos sacando una educación mediocre. Bien. La 5 es, ¿cuál cree que es el propósito de la educación? El propósito de la educación es y ha sido siempre, desde que se creó la historia y la educación, es un país desarrollado, es un país preparado. Y ahí tenemos ejemplos de países como Inglaterra, Estados Unidos, como Alemania, como Francia, donde empezó la educación, pues son países desarrollados. Y la educación es una oportunidad que le dan al estudiante, al niño, al joven, para que él se proyecte a futuro su carrera y lo que le va a servir para la vida. Y Entonces la educación le permite salir de las cadenas de la ignorancia y salir a la libertad de oportunidades. ¿Y cuál es el trabajo del educador en el Ecuador? El trabajo del educador aquí en el Ecuador es de impartir conocimientos, de guiar, de orientar, de ayudarle con los conocimientos de en cada asignatura a que se forme como un ser humano, para que aprenda a desenvolverse en la vida, para la vida y para que se desarrolle como un ser humano. Usted aplica la evaluación, como en la evaluación, la retroalimentación. Yo la retroalimentación lo hago cada clase. A veces lo hago tomando pruebas, unos 2, 3 cuestionarios, banco de preguntas de 3 preguntas de las partes más importantes de lo que se ha tratado. Y con eso yo mismo me autoevalúo para ver cómo está el estudiante, si me entendió o no, si yo llegué con el aprendizaje o no al estudiante. Eso sería para mí una retroalimentación para saber en qué condiciones está mi nivel de enseñanza. Cuando imparte conocimientos utiliza tecnología. Como educadora que soy de la educación fiscal, pues es muy lamentable decir que son muy pocos los colegios, los de élite tal vez tengan tecnología al alcance en cada aula, implantada una televisión, implantada un GPA, Un ah, audiovisual. audios visuales, qué sé yo, nosotros únicamente utilizamos una computadora, la pantalla. Y como el número de estudiantes pasan de 40 alumnos, usted puede imaginarse que la pantalla de una computadora no abarca todo, pero hacemos lo posible. Y ahí sí podría decir que vuelvo a caer en la tradicional, en hacer cuadros sinópticos, mapas conceptuales, en hacer eh, sea el material con papelones. Ya. ¿Usted lleva computadoras, videos a sus clases y imparte eso a los Sí, estudiantes? en la computadora yo me bajo el video previamente del tema que voy a Ahí enseñar. sería que usted utiliza la tecnología. Sí, ahí, pero es lo que mando. Y luego para que refuercen los estudiantes les mando un link de una página relacionada con el tema que doy para que ellos refuercen en su casa. Y eso es conocimientos previos para la siguiente clase, ¿verdad? Ya como refuerzos, Como refuerzos. como refuerzos.
Ya, y ahí aplica la retroalimentación También en una evaluación. claro, la evaluación. Y la evaluación, como hay aquí tres tipos de evaluaciones. Explica. Autoevaluación es la que yo me evalúo, Ya, cómo llegué con los conocimientos a al los estudiante. estudiantes. La coevaluación es cuando el alumno se califica, es decir, yo le lanzo las 3, 4 preguntas en cada clase. Ya, Con esas preguntas hago la retroalimentación y ellos son los que contestan las preguntas. Además, las 3, 4 preguntas ellos lo escriben en un cuaderno de materia y ellos se califican. ¿Para qué hago eso? Para, de paso, orientarles a la honestidad, ya. ¿sí? A Valores. la transparencia, Valores. valores que hoy en la actualidad Han perdido. se han perdido, porque a veces ni en los hogares lo practican. Entonces, ellos califican y para comprobar su honestidad, ellos utilizan un esfero de color rosado, donde llenan los vacíos que les ha faltado luego de que estamos haciendo la retroalimentación al calificar el cuestionario. Y heteroevaluación, sí lo hago entre compañeros. Nadie sabe qué prueba le tocó. Entonces son las tres. Y como el sistema nos pide que las evaluaciones sean sumativas para que los alumnos pasen de año, pues tenemos que aplicarles, aunque hay la evaluación cualitativa, donde se valora al estudiante como ser humano, como persona. O sea, usted no valora, usted no ve un 5, un 8, un 10 al estudiante que es menos. Entonces, si sacó un 5 es vago y se acabó. Para mí todos los estudiantes valen, porque también hay que ver la parte humana, sus sentimientos, y el hecho de que esté el estudiante ahí presente ya vale mucho, porque yo con ese alumno me gano el mensual. Ya. Diferencia el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje mecánico, con otras palabras, en la actualidad se refiere al aprendizaje tradicional. ¿Ya? ¿Y el autoritario, que era todo memorístico, ¿sí? Que uno se le imponía, ¿sí? Que haga 100 con veces rigor. esto. Yo no le hago repetir las equivocaciones. Antes era, haz 1000 veces, no debo portarme mal en clases. Así yo no logro el cambio del estudiante. El cambio del estudiante es dialogando, averiguando, conversando. Y ahí descubriré qué problema tiene él. A veces él no es dueño de sus actos, porque ese comportamiento en el aula se debe a que tiene problemas en la casa. En los centros educativos fiscales tenemos muchos alumnos que vienen de hogares disueltos, donde hay problemas. Esos problemas los chicos no pueden desahogarse, entonces vienen y se desahogan en el aula. Y si el profesor busca la manera de encontrar dónde está el problema, pues nos volvemos en amigos y somos los segundos padres, donde ellos confían sus dificultades y sus problemas que tienen en el hogar. Y si yo le entiendo, pues logro que el chico salga adelante. Y el significativo es el aprendizaje donde yo previamente le digo, mañana vamos a tratar, por decir, vamos a tratar la división del Ecuador en provincias. Y por lo tanto, el joven le mando a que compre una lámina o baje del internet el mapa político del Ecuador. Entonces, tantas provincias hay en la costa, tantas en la sierra, tantas en la Amazonía, más la región insular. El total 24 provincias que deberá venir sabiendo. Unos alumnos se aprenderán la provincia y otros se aprenderán la capital. Entonces, mi objetivo es hacer que la clase sea activa, llegar con el conocimiento y que en una hora de clase el estudiante se aprenda las 24 provincias. A unos le preguntaré la capital por decir, de Pichincha, Quito, y hablaré qué es Quito, la capital del Ecuador. Otro, la provincia de Guayas, con su capital Guayaquil.
¿Qué hay de importancia en Guayaquil? El puerto marítimo. Entonces, mire, se va relacionando y se va dando importancia. Esas son las formas como uno se debe enseñar. O yo lo hago así. Ya, muy bien. ¿Cómo relaciona el paradigma sociocultural en sus clases? Ya me dijo que le relaciona con las capitales, con las provincias de aquí del Ecuador, pero ¿cómo relaciona en su especialidad, me dijo que era de sociales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo relaciona? Dentro de la asignatura de ciudadanía, esta asignatura educación para la ciudadanía viene a reemplazar a los valores en sí. Entonces, a rescatar las costumbres, las tradiciones. Si usted me está averiguando del paradigma sociocultural, entonces en la cuarta unidad nos ayuda muchísimo, porque es una temática donde dice hablar de las costumbres y tradiciones latinoamericanas. Y ahí nosotros rescatamos las costumbres, digamos que antes de que lleguen los colonizadores a nuestro continente, sí, pues nuestros aborígenes tenían sus costumbres tradicionales, ancestrales, es decir, la alimentación, la gastronomía. Aquí es el maíz, y del maíz que nomás se hacía. En esa época llamadas chouchotandas, que quiere decir como anchas, como pan ancho, y es las humitas, las tortillas de maíz hechas en tiesto, el tostado llamado caca de perro, que es un tostado normal hecho, pero puesto panela. Son los alimentos tradicionales de nuestros aborígenes, de nuestros antepasados. Tenemos la música, el yarabí, muy triste, pero ¿por qué ellos ponen esa música? Porque ellos recuerdan que fueron esclavos de los españoles y que los españoles les quitaron su terruño, sus tierras, su Dios, y les impusieron nuevas lenguas y nueva religión. Entonces ellos se sienten tristes porque han perdido. Y tenemos la vestimenta, que es un colorido, y como nos cruza la cordillera de los Andes de norte a sur, se puede observar que somos similitudes en costumbres y tradiciones. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces tenemos digamos, las cuatro regiones, ¿sí? Las cuatro regiones, pero más insertadas, costa, sierra y Amazonía, porque el Ecuador es el único país que tiene la gloria de ser dueño de las Islas Galápagos. Muy bien. Dentro de su especialidad, ¿cómo manejaría el paradigma humanista? El paradigma humanista, vuelvo a decir, se relaciona a la forma democrática de enseñar al estudiante. Cuando hablamos de democracia, queremos decir que el estudiante es libre. Es libre de expresar lo que él... Es libre de expresarse relacionado al tema. Sí, y como yo aplico conocimientos previos, entonces este paradigma se relaciona con la democracia, con la libertad de ideas, de pensamiento, de expresión, pero siempre relacionada con el tema. Y hay que dejarle que sea reflexivo, analítico, que piense, que razone. Los ilustrados nos dieron ese paradigma. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ellos ya hablaban desde el siglo IX, X, hablaban de estos paradigmas, de libertad de expresión, de fraternidad, de igualdad. Y ustedes ven que hasta la actualidad no hay igualdad, porque todavía existen rezagos de prepotismo, ¿sí? En ciertos países los gobiernos nos imponen y nosotros como pueblo tenemos que aceptar. Los gobernantes se olvidan de que el pueblo les puso en el poder mediante el voto. Los ofrecimientos de campaña terminan y cuando llegan al poder se olvidan. Se olvidan del pueblo. Entonces hay que enseñarles a los estudiantes que sean críticos, que sepan darse cuenta. En nuestro país yo considero que los estudiantes están siendo utilizados.
porque de 16, 17 años el estudiante no es capaz todavía para no equivocarse cuando él asiste a las urnas a dar el voto. Nosotros los adultos nos hemos equivocado, pero vuelvo a decir que el estudiante hay que enseñarle desde el comienzo a que sea reflexivo, crítico, analítico, creativo y que él construya su futuro para que pueda desenvolverse en la vida. En la vida. Ya. Muy amable por haber respondido a mis preguntas. Soy estudiante de la Universidad de Indoamérica, estoy estudiando educación básica y sí me han servido sus opiniones, sus argumentos sobre algunos paradigmas que le he mencionado. Muchas gracias, yo le deseo muchos éxitos y felicito a los profesores de esta unidad que usted me dice, pues que le pongan ñeque y que por favor enseñen para que los alumnos salgan a impartir con esos sabios conocimientos en las aulas, porque mañana serán los docentes del futuro. Muy amable, gracias. Gracias.